Vemos aquí en lo que es los delitos contra la integridad de la persona, la agresión. Vamos a ver, léame su artículo 141, por favor. Buenas tardes, ¿se lo puedo leer? Sí. Artículo 141, agresión. Quien agrediere a otro, excepto en los casos de riña o pelea entre los dos, ya embistiéndolo con arma o lanzándole cualquier objeto capaz de causar lesión, será sancionado con multa de 10 a 200 quetzales. Si a consecuencia del acontecimiento se causare lesión, solo será sancionado por esta. Ok. ¿Quién puede ser o quién es el sujeto activo en este delito de la agresión? El agresor. Cualquier El persona agresor, mayor. licenciado. De cualquier persona. Claro, ya sabemos que al hablar de cualquier persona tiene que ser mayor de edad y sano mentalmente. O sea que sepa distinguir y pueda comportarse con el libre albedrío, porque sabe distinguir el bien del mal. Entonces, tenemos, fíjense lo que dice, esa persona lo agrede a alguien ¿verdad? Agrede a alguien pero menos en los casos de riña, porque si las personas se están riñendo, ya no podemos hablar del delito de agresión, ¿verdad? Ahí prácticamente con la agresión dice lo embiste con armas. Ustedes saben que en el código arma es cualquier objeto capaz de causar lesión y por eso será sancionado con multa de 10 a 200 quetzales. Si a consecuencia del acontecimiento se causare lesión, solo será sancionado por esto. Estamos aquí hablando entonces de un delito de peligro concreto. Agredir a alguien lanzándole o arremetiéndolo, embistiéndolo, sin que pueda ser considerado esto, si produce alguna lesión, ya deja de ser agresión y pasa a ser la lesión que sea. Se entiende que no estamos hablando de alguien que embista a otra persona con un carro, porque entonces, ¿cuál sería la intención ahí? Si yo lo atropello a usted con un carro. ¿De matarlo, licenciado? Claro.
Si yo lo invisto a usted con un carro, con un caballo, con algo que lógicamente eso ya no va a ser agresión, sino que ya va a ser una figura mayor. Por eso es que tenemos que tener en cuenta la, digamos, la intención que se refleja de las circunstancias propias del delito. Es como cuando hablamos del siguiente, que para mí es un caso muy especial. Yo en el libro comento que es la puerta de un delito de mayor envergadura, porque dice: quien de propósito dispare arma de fuego contra una persona. A ver, léamelo, Claudio. Sí, licenciado, con mucho gusto. Disparo de arma de fuego. Quien de propósito dispare arma de fuego contra otro, aunque causare lesión leve, será sancionado con prisión de 1 a 2 años. Si a consecuencia del disparo se causare lesiones graves o gravísimas o se ocasionare muerte, solo se le impondrá la pena que por estos delitos corresponda. En caso de lesión leve, para la aplicación de la pena, se entenderá lo dispuesto en el artículo 70 de este código. ¿Qué nos dice el artículo 70? Concurso ideal. Léame. Artículo 70, concurso ideal. En caso de que un solo hecho constituya 2 o más delitos o cuando uno de ellos sea medio necesario de cometer el otro, únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada hasta en una tercera parte. El tribunal impondrá todas las penas que correspondan a cada una de las infracciones si a su juicio esto fuera más favorable al reo que la aplicación de la regla anterior. Cuando se trate de concurso ideal de delitos sancionados con prisión, los delitos sancionados con prisión y multa o delitos sancionados solo con multa, el juez, a su prudente arbitrio y bajo su responsabilidad, aplicará las sanciones respectivas en la forma que resulte más favorable al reo. O sea que aquí, cuando se da una lesión leve, es facultad del juez sancionarlo solo con la, digamos, solo por la lesión leve, o aplicarle el concurso de conformidad con lo que más favorezca al procesado. Generalmente los concursos ideales están contenidos en la ley. Aquí, por ejemplo, nos dice: queda a criterio del juez, por las circunstancias del caso, solo ponerle pena por la lesión leve o ponerle la leve aumentada en una tercera parte, de acuerdo a qué circunstancias se dieron el hecho. Pero sigue siendo una puerta abierta para mí, a un delito mayor, pues que él no disparó cerca, no disparó al aire, él disparó a otra persona, disparó en contra de otra persona. Y entonces, por ejemplo, si le dispara
perdón, si le dispara Licenciado. y le causa, digamos, pérdida de un brazo, ¿qué delito cometería? Lesiones gravísimas. Pero ya no disparo de arma de fuego, porque el delito mayor absorbe al delito menor. Este es un principio que ustedes van a estar viendo mucho aquí, el principio de absorción, los principios de cuando un delito deja de ser otro y queda inmerso en el más grande. Aquí vamos a estar viendo eso porque no podemos poner la sarta de delitos, sino que tenemos que escoger cuál es el indicado. Perdón, alguien pidió la mano. Buenas noches, doctor, con una consulta. Es que fíjese que tengo problema en dilucidar cuando es concurso real del artículo 69 y concurso ideal. Al inicio del 69 dice al responsable, pero en el concurso ideal dice en caso de que un solo hecho, pero yo no sé si la diferencia es que en el concurso real se enfoca directamente al responsable del delito. Y en No, el concurso real, en cuanto al hecho, o cómo podría ser yo la diferencia cuándo es concurso real y cuándo es concurso ideal, perdone. mire, es que aquí cierto que es que los comete una sola persona o un grupo de personas, pero es por los hechos que comete. Si yo vengo y bajo amenaza la despojo de su motocicleta, ahí hay un delito. Me voy y por que alguien lo estaba intentando ayudar a usted, intenta agarrarme y entonces yo lo paso botando y lesionando, ahí hay otro delito. Cada delito genera, cada acción genera un delito. Y entonces ahí hay concurso real. En cambio, en el concurso ideal, un solo hecho provoca dos o más delitos. Por ejemplo, en las famosas estafas. Hoy sale en un periódico que tal banco está pagando intereses del 10% o 15% si usted compra los bonos tales, como pasó en Banco de Comercio, como pasó en Bancafé, como pasó en Gilsar o en AFI. Una sola publicación, el hecho de la publicación generó que varias personas fueran a invertir. Eso es lo que se llama una estafa piramidal. ¿Por qué? Porque a los primeros inversores les pagan sus jugosos intereses. Pero después ya viene una cantidad de gente. Yo me acuerdo el caso de Gilsar y de AFI, gente que al ver que le estaban pagando
que digo, el 10, el 15% de intereses mensuales, vendió hasta la casa, renunció de sus trabajos para meter ese dinero, hipotecó la casa y entonces una sola publicación generó un engaño a varias personas, que varias personas llegaron, invirtieron y de la noche a la mañana la empresa que compró edificios, compró varios inmuebles, porque pues la estafa es un delito de personas con mucha preparación, estaba funcionando y de ahí se fue y no dejó nada. Entonces, cuando el concurso de acreedores quiso ir contra ellos, no había nada que se le pudiera, digamos, embargar o asegurar el patrimonio de los demás. ¿Sí? Un solo hecho provocó varias estafas. Y el segundo supuesto es que un delito sea el medio necesario para cometer el otro. Por ejemplo, el matrimonio ilegal, que se conoce como bigamia en otros países. Para cuando usted se casa y que ya están casados lo sabrán, usted debe de jurar que no está comprometido ni casado con ninguna otra persona. Entonces, para cometer bigamia es necesario cometer el delito de perjurio. Entonces, cuando un delito sirve, es necesario, es imposible cometer el otro sin eso. Ahí hablamos de concurso ideal. Don David. Explicación, licenciado. Sí, buenas tardes. Fíjese que yo estaba viendo uno de los repasos que usted dio el año pasado y ahí usted mencionaba de que si se afectaba el bien personalísimo llamado vida, no podía entrar en concurso ideal ni en delito continuado, únicamente en concurso real. Entonces no sé si estoy bien o yo comprendí mal. Sí, es que cuando uno explica los concursos, hay una doctrina que dice que cada ser humano es valioso por sí mismo. Entonces, digamos, los delincuentes seriales que violan y matan a mujeres o a hombres, porque también se ha dado, y los agarran cuando ya han consumado 20 víctimas, no se puede decir, digamos, que se les va a aplicar ni el concurso ideal ni el delito continuado, porque el delito continuado inclusive no es un concurso. El delito continuado, que es el 71, es una forma de sancionar personas cuando cometen varios delitos de la misma naturaleza, pero los cometen y para beneficiarlos les ponen la pena mayor
aumentar en una tercera parte. Pero en el caso de los bienes personalísimos como la vida, la integridad, la libertad y demás, esos no se puede aplicar el delito continuado, ni se puede aplicar el concurso ideal. ¿Ya? Pero seguimos, Gracias. si seguimos repasando penal 1, nunca vamos a cubrir lo que me interesa a mí, que es penal 2. En este tipo de delitos dice lo dispuesto en los dos artículos anteriores, y está de más que se diga, no es aplicable, concurran las circunstancias necesarias para constituir tentativa de delito que tenga señalada pena mayor. O sea que las circunstancias nos digan que esto es tentativa de un delito más grave, entonces no se podrán aplicar estos delitos de agresión a la arma de fuego. Las lesiones. A ver, don Daniel Alejandro, dígame, ¿cuál es el concepto legal de la lesión? Buenas tardes, licenciado. El concepto de la lesión, en mi opinión, es cuando uno no quiere causarle mayor daño a una persona o fue accidentalmente. Dice cuando el delito de lesiones, quien sin intención de matar causare a otro daño en el cuerpo o en la mente. O sea, tenemos que estar claros en esto. No que quería yo hacer tal cosa y se me fue la mano, porque eso sería una concausa. El ser humano planifica lo que va a hacer. Entonces, si comete un delito de lesiones, nunca va a poder, digamos, tener la intención de matar. Si no, esto se convertiría en tentativa de homicidio o tentativa de femicidio. Tiene que estar anulada la posibilidad de querer matar a otra persona. Doña Mirna González. Licenciado, buenas tardes. Digamos que aquí podríamos considerar cuando, por ejemplo, hay una bala perdida y alguien más es lesionado por esa bala, ahí aplicaría eso, ¿verdad? Vamos a ver. Dependiendo. Si es una bala perdida en un enfrentamiento entre policías y ladrones, que unos están queriendo eliminar a los otros, las personas, digamos, heridas por las balas perdidas son lesiones atribuibles al que los disparó. Él quería matar a las autoridades, pero la bala siguió y le pegó a un particular. Ahí son lesiones que se configuran contra los particulares heridos. Si yo disparo al aire, y yo siempre lo he dicho,
en una colonia, en un lugar muy poblado, hay un problema de confusión entre si ese hecho es culposo o es doloso. Pero si yo soy una persona, por mi propia condición, que sé manejar las armas, que por eso se supone que me dieron una, y disparo el arma al aire, para mí es más un dolo eventual, o sea, hay más intención que descuido, negligencia. Y entonces el resultado que da, ya sea de muerte o de lesión, le es atribuible a él. Lógicamente, no quería matar a la persona, pero se sabe que sí lo puede hacer, y entonces por dolo eventual se le podría ligar a un tipo de homicidio. Ahora Ok, sí. Bueno, ok, sí, licenciado, es que digamos, ¿y qué pasa si fuese algún, por ejemplo, accidente, ¿verdad, licenciado? De automóvil. Y, por ejemplo, pasa una persona que va a cruzarse la calle y se la pasa llevando el carro porque alguien más le pegó. Ahí aplicaría también lesiones, ¿no? ¿cómo si quién más le pegó? Por ejemplo, digamos que fuera un accidente de carro, al licenciado, Ujú. y alguien le pegó, por ejemplo, va un camión y el camión le pega al carro y el impacto del carro se pasa llevando a un civil porque se está cruzando la calle. O se pasa llevando a algunos que están esperando bus, por ejemplo, en una parada. Ahí aplicaría lesiones. No, porque si lo mata, aplicaría homicidio culposo. Pero ahí sí no hay intención, porque es producto de un choque. Y habría que ver realmente quién sería el responsable. Si el del camión que atropelló al carro o si es el del carro. Ahí tendría que dilucidarse a quién le podríamos atribuir la muerte, pero en calidad de culpa. ¿Ya? Gracias, licenciado. Sí, ya me quedó un poco más claro. Heather Beatriz García Cetino. Sí, licenciado, ¿podría dar un ejemplo para poder entender mejor eso de las lesiones? Disculpe. Mire pues, las lesiones son cualquier daño que se haga en la mente o cuerpo de una persona sin querer provocarle la muerte. ¿Ya? Veamos, yo hice este cuadrito que les va a llegar a ustedes. Ahorita tal vez lo miren muy pequeño, pero en los delitos de lesiones, los elementos son muy comunes. El sujeto activo es cualquier persona, el sujeto pasivo es cualquier persona antes de la ley de femicidio. Porque ahora si un hombre causa lesiones a una mujer, ya no se aplica esta tabla regulatoria, sino que se aplica la ley de violencia contra la mujer. ¿Ya? Entonces veamos.
¿Cuáles son las lesiones específicas que admite nuestro Código Penal? Como son lesiones, se entiende que lo que va a hacer cambiar las lesiones por, digamos, son el resultado que produce. Mientras más gravedad del resultado hay, más persona, más pena, la pena va a ser más grave. Entonces, por favor, Heidi, léame las lesiones específicas del artículo 145. La lesión, resultado. Lea todo el artículo. Ok. Comete lesiones específicas. Quien dé propósito castrare o esterilizare, dejare ciego o mutilare a otra persona, será sancionado con prisión de 5 a 12 años. Okay. Si ustedes miran, sujeto activo, decíamos, puede ser cualquier persona. Sujeto pasivo también. El verbo rector es lesionar o causar lesiones. Y vemos que puede ser físico o mental. Ustedes saben que el daño puede ser en el cuerpo o en la mente. ¿Cómo así? Si yo causo a alguien daño en el cuerpo, por ejemplo, le rompo un brazo, por ejemplo, le hago un hematoma, hay lesiones que son externas y que se miran a simple vista. Entre eso, los moretones, las quebraduras, pero hay lesiones que son internas. Digamos, si yo vengo y le meto un puñal a alguien y con ese puñal, pues lógicamente le corto un brazo, y estaríamos hablando. Licenciado, disculpe, buenas tardes. Está compartiendo pantalla, licenciado, disculpe que lo interrumpa. Sí, pero es un cuadrito muy chiquito, por eso les decía yo que me leyeran su código. Vamos a ver. Y no tiene opción para hacer un poquito más grande la pantalla, perdone la molestia. Es que es lo mismo, la pantalla me permite a mí hablar de todos los delitos, pero ustedes lo tienen en el código. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias, sea muy amable. Sí se ve. Lo que pasa es que yo lo hice y se le va a llegar a ustedes, pero es porque los elementos son los mismos, haciendo la salvedad que si se trata de un hombre con una mujer en las condiciones que da la ley de femicidio, el delito va a ser de femicidio y no va a ser
estas, porque estas serán faltas que se gradúan de acuerdo al monto del resultado. A ver, don Daniel, ¿tiene usted la mano levantada? Licenciado, sí, yo me quedo con una duda con lo de las lesiones. Por ejemplo, cuando son los accidentes de buses y hay personas lesionadas y hay muertos, pues ahí el chofer, no, su intención no era, muchas veces, por ejemplo, les dicen, ejemplo, va un bus que va para Quiché, le dicen 4 horas, tenés que, por ejemplo, sale a las 8 de la mañana, a las 11 tenés que estar en Quiché. Ahora, la cuestión es, en lo que sale del tráfico, se retrasa y todo eso, entonces ya en el camino, él ya no tiene tráfico y empieza a correr, y en un descontrolón que le da, no hay frenos, o pierde la dirección, va y mata a las personas. Bueno, en ese sentido comprendería, por ejemplo, cuando lo que usted dijo, lo la cuestión del delito que entraría ahí. El 127 nos dice, que es cuando habla de homicidio culposo, que si una persona diere muerte a una, a varias personas, o inclusive diere muerte a una, varias y lesiones a los demás, se aplicará solo ese delito por ser una cuestión no intencional. O sea, pero eso lo vimos cuando vimos el 127 del homicidio culposo. Ahí hay prácticamente un concurso producto que una persona en un descuido, sin interés, sin lesionar, sin querer causar daño, provoca un daño que está tipificado. Y entonces los pilotos, digamos, a ellos les van a tipificar un solo delito. El delito ahí tiene que ver con el deber de cuidado. Sí, el delito ese es, por lo que dice el 127, que pueden haber varios muertos o varias personas lesionadas, se le aplica el 127 del homicidio culposo. ¿Ya? Busque su artículo del homicidio culposo. Bueno, entonces estábamos que en las lesiones específicas puede ser cualquier persona, el sujeto activo, cualquier persona, el sujeto pasivo. El núcleo del verbo rector es lesionar. La relación de causalidad es la comprobación de que la lesión se provocó como consecuencia del actuar de la persona, del actuar del sujeto activo, y qué resultados o lesiones produce. Cuando hablamos de castrar es extirpar los órganos genitales del hombre o reproductivos de la mujer. Arrancar. Eso es castrar. Esterilizar quiere decir que sin necesidad de arrancarlos o extirparlos, vamos a impedir
la función reproductiva de esas personas, vía drogas, vía toques eléctricos, vía cualquier mecanismo que no arranque los órganos, pero sí impida la función reproductiva de estas personas. Dejar ciego. ¿Qué se entiende por dejar ciego? Privar a una persona de la vista. Exacto. Pero de todo el sentido de la vista. Es decir, los dos ojos. Porque si yo le saco solo un ojo, usted puede seguir viendo. Entonces atacaría un órgano de la vista, pero no lo dejaría ciego. Dejar ciego es eso, que la persona ya no pueda ver. Se puede dar por un golpe, se puede dar por el medio que ustedes quieran, pero la lesión es dejarlo ciego. Y mutilar. Mutilar, ¿qué es mutilación? Es el cercenamiento de una parte del cuerpo que se utiliza un arma cortante o corto contundente. Es lesión específica. ¿Ya? Estas lesiones están dentro de las lesiones específicas y todas se dan con la intención de causar daño. Y la pena, Heidi, ¿de cuánto es? Heidi. Compañerita, ¿la pena de cuánto es? A ver, Lisette. Gracias, licenciado. Sería de 5 a 12 años. O sea, dentro de las sanciones, las más fuertes serán la lesión específica, de 5 a 12 años. Léame también las lesiones gravísimas. Artículo 146. Lesiones gravísimas. Quien causare a otro lesión gravísima será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Es lesión gravísima la que produjere alguno de los resultados siguientes: enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. Segundo, inutilidad permanente para el trabajo. Tercero, pérdida de un miembro principal o de su uso de la palabra. Cuarto, pérdida de un órgano o de un sentido. Y quinto, incapacidad para engendrar o concebir. Me llama la atención el numeral 5, porque Daniel tiene abierto su micrófono. Ciérralo, por favor. Porque en la específica estamos hablando de castrar o esterilizar. Y en las lesiones gravísimas dice provocar en una persona la incapacidad para engendrar o concebir. Entonces, aquí tenemos dos conductas repetidas
con penas distintas. O sea, si yo le impido a un hombre engendrar, va a ser porque lo castré o lo esterilicé. Y yo si le impido a una mujer concebir, en igual forma va a ser porque la castré o la esterilicé. Entonces tenemos ahí una duplicidad de lesiones en dos delitos distintos con distinta penalidad. A ver, doña Lisset. Licenciado, sería lo mismo en el cuarto con la parte de dejar ciego a una persona, porque dice pérdida de un órgano o de un sentido. Pues aquí todavía podemos decir que como cuántos sentidos tenemos. 5, licenciado. Entonces, si es dejar ciego, que impedimos el sentido de la vista, va a ser específica. Ah, ya, gracias. Cualquiera otro de las lesiones, un órgano. O sea, el ejemplo que le ponía yo, si yo le saco a usted un ojo, ese órgano es una lesión gravísima, pero no la estoy dejando ciega porque tiene el otro para ver. ¿Sí? Sí, licenciado, muchas gracias. De ahí dice pérdida de un miembro principal o de su uso y del uso de la palabra. Está un poquito más redactado ahí para que se entienda. ¿Qué es un miembro principal? Para ustedes, ¿cuál es un miembro principal? Una mano. Las extremidades inferiores y superiores. Fíjense que para los médicos, órganos principales son los brazos, pero no los antebrazos y la mano, solo los brazos y las piernas. ¿Por qué? Porque una persona puede, si no ha perdido el brazo, puede recuperarse con prótesis. Pero si perdió el brazo, ya no hay nada que hacer. Bueno, hasta que la tecnología lo logre, ¿va? Pero para derecho penal, las piernas, o sea, lo que entenderíamos por muslo y brazo, son órganos principales. ¿Ya? Y el uso de la palabra. Licenciado, una consulta. Acá en el uso de la palabra se refiere a que no se pueda comunicar. Exactamente, que ya no pueda Pero solo se refiere a la hablar. voz. Ah, ok, gracias. Hablar, porque él se podría seguir comunicando. Ya vieron al famoso científico que creó su propio sistema de comunicación con computadora, como es Hawkins. En cambio, ahí es que él ya no puede hablar. Entonces,
Si se queda ciego, ya sabemos, es específica. Si ya no puede hablar, es gravísima. Cuando nos hablan de inutilidad permanente para el trabajo, aquí la ley se refiere para el trabajo que la persona realizaba. Ponga que alguien le deshace el dedo izquierdo a un futbolista. Un Messi. ¿Será que él podrá volver a jugar? No, licenciado. Un dentista que alguien le quite las manos, se las queme o se las... No que lo mutile, porque si le mutile le corte una mano es específico. Pero si de alguna otra forma le destruye la mano, él ya no puede seguir trabajando en su profesión. Y a eso es a lo que se refiere esta lesión. Inutilidad permanente para el trabajo de la persona que estamos hablando. A ver, Evelyn Grijalva. Licenciado, un ejemplo sería, por ejemplo, un traductor jurado que necesite los oídos para poder cambiar, para poder traducir un idioma y le dañen los oídos, ya no podrá hacer su trabajo. Sí. Muy buen ejemplo. Lo tomaremos para examen. Que le den a usted una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. Vamos a poner un ejemplo. Usted tuvo relaciones con una patoja y cuando se despierta al otro día le ponen del espejo: bienvenido al mundo del SIDA. Usted viene y se va a hacer la prueba y efectivamente tiene SIDA. Eso ahorita es una enfermedad que no tiene cura. Están progresando las vacunas, pero hasta ahorita no tiene cura. Entonces el SIDA es un ejemplo de una enfermedad, digamos, incurable. Sí es tratable, pero es incurable. Por ejemplo, que alguien viene y le provoca un susto intencional sabiendo que usted tiene antecedentes de diabetes y le da diabetes. Esta es otra enfermedad que por el momento es incurable. Mentalmente, si a un niño lo forzan a ver cómo matan a la familia, ese niño va a tener un trauma que, dependiendo el daño que haya tenido, la edad y todo, va a ser incurable también. Y no es un daño físico, es un daño en la mente. A él no le hicieron nada físicamente, pero el someterlo a ver actos de tal crueldad le causó una enfermedad incurable mentalmente. ¿Cuál es el castigo para esta enfermedad? ¿Cuál es la pena?
De 3 a 10 años. 3 a 10 años. Ok. Ahora lesiones graves. Léame, Claudia, por favor. Sí, licenciado, con mucho gusto. Artículo 147. Lesiones graves. Quien causare a otro lesión grave será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Es lesión grave la que produjere alguno de los resultados siguientes. Primero, debilitación permanente de la función de un órgano, de un miembro principal o de un sentido. Segundo, De un órgano, a usted le golpean un ojo, pero el órgano, el ojo ya no va a poder enfocar y ya no va a poderse desempeñar como normalmente lo hacía. Un sentido, usted oía, pero por el golpe que le dieron, ahora tiene una audición limitada. Estamos hablando de un debilitamiento. Un miembro principal. A usted le pegaron con un martillo enderezado en el brazo y si antes usted podía hacer pesas con 50 libras, ahora no la soporta, ahora lo más que soporta son 10. Entonces, ese tipo de lesiones, que no es que lo pierda todo, sino que solo es un debilitamiento, se consideran lesiones graves. Continúe, por favor. sí, licenciado. Segundo, anormalidad permanente, uso de la palabra. O Tercero, sea, si usted pierde el sentido de la palabra, estamos hablando de otra lesión. Pero si a usted lo dejan tartajo, lo dejan que no tenga ya fluidez en el habla, prácticamente estamos hablando de este tipo de lesión. tercero, incapacidad para el trabajo por más de un mes. O sea, ya no es que usted va a dejar ya no va a poder trabajar, pero sí su trabajo no lo va a poder desempeñar en más de un mes. ¿Esto quién lo determina? Los médicos, el médico legal. Usted le va a decir, mire, sacando un dictamen, usted va a poder trabajar en 2 meses, en 3 meses, ya estamos hablando de este tipo de lesión. Cuarto, deformación permanente del rostro. Ok. Yo sé que para las compañeras una espinilla ya es una deformación del rostro, pero en penal usamos el término deformar cuando se pierde la forma. Es decir, hace unos días salió la noticia que un novio celoso le echó ácido en la cara a la novia, ácido de batería. ¿Qué implicaba eso? Que su rostro se deformó. Deformar es perder la forma. Si a usted la queman, si a usted en una pelea de maras le meten 18 chiletazos en la cara, a usted va a quedar deforme. Esa deformidad en el rostro es lo que... ¿Quién me dice cuál es el área del rostro? La cara, donde se encuentran los ojos, la nariz.
incluso las orejas y la boca. O sea, de la punta de la coronilla al mentón y de oreja a oreja. No importa que algunos ya tengamos la coronilla un poco más arriba porque es donde se junta el hueso. ¿Cómo se llama este hueso aquí de la frente? Frontal. Y el de aquí de la cabeza. Occipital. Ok. Donde se juntan estos huesos al final de la mandíbula y de oreja a oreja, aunque de hecho no tenga oreja. Se llama el orificio, ¿verdad? Eso es el rostro, médicamente hablando. ¿Algo más? Ahí estamos. Ahí termina ese, licenciado. ¿Qué pena es? Era el artículo 147, 147, lesiones graves. Uh-huh. ¿De qué pena? ¿Qué pena? ¿Qué pena? De 2 a 8 años. Si ustedes miran, aquí cada delito, como el daño es menor, la pena se va reduciendo. Léame el de lesiones leves, por favor, Claudia. Sí, licenciado. Artículo 148. Lesiones leves. Quien causare a otro lesión leve será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Es lesión leve la que produjere en el ofendido alguno de los siguientes resultados. Primero, enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 10 días sin exceder de 30. O sea, ¿se acuerdan que cuando dijimos que más de 30 era lesión grave? Aquí es más de 10 días sin exceder de 30. Y eso también lo pueden determinar los médicos forenses. Segundo, pérdida e inutilización de un miembro no principal. Si dijimos que los principales eran los brazos y las piernas, los dedos, las manos, son miembros no principales. ¿Sí? Siguiente. Tercero, cicatriz visible y permanente en el rostro. Okay. La cicatriz visible y permanente en el rostro es esto. Es una marca que se puede ver en el rostro humano, pero que no lo deforma. Hay una señal, pero no hay una deformación. Inclusive a veces en el bajo mundo, esas marcas como que dan cierto realce a la figura delictiva. Un arañazo podría ser, aunque ahora con las técnicas de curación, y no le vamos a hacer propaganda a ninguna pomada, pero eso se pueden ir borrando con el tiempo y el uso. Ya no hagamos con cirugía. Y bien, cabal ahí, ¿no? Fíjense que todos estos son delitos, pero nuestro código también contiene una falta. Quiero que se vayan al artículo 481 y que por favor don Minor Lath lea el 481
inciso 1. Con gusto, Lic. 481. Listo. El inciso 1. Quien causare a otro lesiones que produzcan enfermedad o incapacidad para trabajo por 10 días o menos. ¿Ya? Como si es más de 10, ya es lesión leve. La falta es de 10 días para abajo. Y eso es muy importante porque si es falta, nada más se reconoce ante el juez, le pone una multa, usted paga la multa y usted sale de la cárcel. ¿Ya? Ahí se acuerdan que en las faltas solo son culpables los autores de delito consumado. No hay faltas en grado de tentativa. Otra cosa que debieron de haber aprendido en Penal 1. Y las faltas son lesiones leves al derecho penal, que por ser tan leves, generalmente se da la pena de arresto o la multa. ¿Sí? Vamos a ver aquí, en los delitos que estemos viendo, cómo hay hurtos o robos que dependiendo del monto ya no son delitos, sino que son faltas. Y aquí, digamos, es por el monto de la lesión, se convierte en falta. Doña María Gabriela. Ahí está. Gracias. Ese cuadrito se los voy a mandar. Todas las lesiones son dolosas porque son intencionales. Y estas lesiones tienen un dolo específico que, así como dijimos en los delitos contra la vida, era el animus necandi. El dolo específico en las lesiones es el animus laedendi. Ese es el dolo específico. Léame, por favor, don Daniel Alejandro, las lesiones en riña. Lesiones, artículo 149. Cuando una riña simultánea se causaren lesiones sin que pueda determinarse al autor o autores de la misma, se aplicará la pena correspondiente a las lesiones rebajada en una tercera parte a quienes hubieran ejercido alguna violencia en la persona del ofendido. O sea, cuando salen esas famosas peleas callejeras, peleas de partido, peleas de porras, peleas entre personas por cuestiones triviales, porque uno vino y le tiró un piropo a otra patoja y se regresó el otro bravo. Entonces, estas lesiones en riña, cuando la policía llega, lo que hace es que los lleva al juzgado, y si es riña entre dos o más, pues a cada quien responde
las lesiones que le hicieron, pero hay una rebaja de una tercera parte a los involucrados. Para este tipo de lesión en riña, cuando no se puede determinar el autor, se está cayendo en el mismo vicio que hablamos cuando hablamos del homicidio en riña tumultuaria. Aquí está queriendo prevalecer un principio inconstitucional de responsabilidad del autor, aberratio inter actus, es decir, que no salga sin castigo los que participen en una lesión. Y por eso es que tiene el mismo vicio que el homicidio en riña. Y si alguna vez usted tiene la oportunidad de defender a un cliente, aquí se está presumiendo su participación. Entonces también no puede ser juzgado en base a los principios constitucionales. Aquí hablamos de las lesiones culposas y vemos aquí que en las lesiones culposas no hay intención de causar daño. Y aquí dice, que me interesa que lo vea don Daniel, quien causare lesiones por culpa, aun cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Es decir, da lo mismo si yo hiero a 1 o hiero a 2 o a 3. Como no tuve intención de herirlos, la prisión es de 3 meses a 2 años. Se va agravando de acuerdo si yo estaba en estado alcohólico, bajo efecto de toxinas, que menoscaben mi capacidad volitiva o física. Si voy en el carro también me van a poner multa y me van a suspender la licencia. Y cuando soy piloto del transporte colectivo, la pena se agrava más. Que eso es lo que preguntaba usted también, solo que usted me hablaba de muertos. Cuando hay muertos y lesiones, se aplica el 127. Cuando solo hay lesionados, se aplica el 150. ¿Quedó más claro? ¿Don Daniel? Sí, licenciado. Ok. Ahora, por cuestiones de tiempo y porque realmente divagamos mucho tiempo en otras cosas, les voy a pedir que lean su ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que va a ser
el próximo, digamos, apartado que tengamos. Y también les voy a poner en Classroom qué otros delitos van a tener que leer. Porque necesitamos ir avanzando para cubrir el programa, porque ustedes miran que entre exámenes a veces no se puede trabajar. Y tampoco yo puedo quitarles sus sábados, no sé si ya están en prácticas, pero si llegado el momento veo yo que no voy a cubrir el programa, vamos a también empezar a trabajar los sábados, porque es muy corto el tiempo para todo el contenido que tenemos. ¿Sí? Así que feliz noche y me leen por lo pronto Licenciado, la violencia contra la mujer. Sí, licenciado, buenas noches. Mi nombre es David. Fíjese que quería tomar un tiempo para poder pasarles un Google Forms a los compañeros que estén interesados en el libro de Penal 1, de su libro, ¿verdad? Para ver si llegamos al número necesario, que son 50 personas que quieran adquirir el libro. Entonces yo les voy a pasar ahorita el formulario por mensaje acá en el chat. Si alguno está interesado en adquirir el libro licenciado de Penal 1, por favor, llenen el formulario, perdón, que se acaba de compartir aquí en el chat, únicamente si están interesados para ver si llegamos al número necesario, ¿verdad, licenciado? Y gracias. Vaya. Buenas noches, licenciado. ¿Sí? Feliz noche, licenciado. Feliz noche, con cuidado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lee. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lee. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Licenciado, perdone, fecha de notas todavía no las tiene. Fíjese que estoy dando tiempo para el extraordinario, porque yo publico el ordinario y el extraordinario juntos. Es el tiempo que tengo, porque son 3 días para pedir el extraordinario y yo fijo qué día lo hacemos y los publico antes de los 15 días hábiles que me da